El circo de medianoche. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre el circo, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Aún así, había algo en la manera en que la gente hablaba de él que hacía que la piel se me pusiera de gallina. Era el tipo de historia que todos conocían, pero que nadie admitía haber presenciado. Un circo que aparecía sin previo aviso en las afueras de los pueblos, solo para aquellos que no lo estaban buscando, siempre al caer la medianoche. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Estaba regresando de casa de un amigo después de una cena que se había extendido más de lo esperado. El cielo estaba despejado y la luna brillaba más fuerte de lo habitual. Tomé un atajo a través de un campo que conocía bien, un tramo amplio y vacío que recortaba un buen tramo de mi caminata. Mientras caminaba por el campo desierto, algo llamó mi atención en el horizonte. Luces titilantes, como si una feria hubiera surgido de la nada. Era extraño, no recordaba haber visto ninguna señal de un evento en la ciudad. Mis pasos vacilaron. No debería, pensé. Pero la curiosidad me venció. Sin poder evitarlo, empecé a caminar hacia las luces. Conforme me acercaba, los sonidos me envolvieron, como si hubieran estado ocultos hasta ese momento, risas, música y un ruido indefinido, casi metálico, que no podía identificar del todo. El aire era diferente, cargado de una tensión eléctrica que erizaba los vellos de mis brazos. El paisaje se transformaba ante mis ojos. De repente, frente a mí se erguía una carpa gigante de colores desvaídos, con banderines que ondeaban suavemente bajo un viento que yo no sentía. No había visto a nadie entrar, pero en la entrada se veían sombras moviéndose dentro, como si ya estuviera lleno de espectadores. Respiré hondo. Podía sentir mi corazón latir con más fuerza en mi pecho, pero algo más profundo que el miedo me empujó hacia adelante. La entrada era simple, 2 columnas que parecían hechas de hueso, retorcidas y erosionadas por el tiempo. Pasé entre ellas sin darme cuenta de lo que realmente eran, mi mente enfocada solo en lo que había dentro. El interior de la carpa era aún más surrealista que su exterior. El suelo parecía de tierra, pero no dejaba huellas al caminar. El aire, denso y pesado, estaba impregnado de un aroma dulzón, casi enfermizo. Alrededor, vi figuras sentadas en los bancos improvisados, pero había algo extraño en ellos. No podía ver sus rostros claramente, era como si una neblina los envolviera, oscureciendo sus detalles. Sentí como si me estuvieran observando, pero no había ojos que pudiera identificar. Las luces parpadeaban en lo alto, apenas iluminando el centro de la pista. De pronto, todo se apagó. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí que mis oídos zumbaban. Un segundo más tarde, las luces volvieron a encenderse, esta vez más brillantes, enfocando el centro de la pista. Allí, de pie, estaba la figura más alta y extraña que jamás había visto. Vestía un traje ajustado, hecho de un material que parecía absorber la luz, y un sombrero de copa torcido que parecía demasiado grande para su cabeza. Pero lo que realmente me perturbó fue su rostro, una máscara blanca sin rasgos, lisa y vacía, salvo por una línea que indicaba lo que debía ser su boca. Comenzó a moverse con una gracia antinatural, como si sus huesos no funcionaran de la misma manera que los de cualquier ser humano. No dijo una palabra, pero en algún punto, el espectáculo comenzó. Animales salieron al escenario, criaturas que parecían leones y tigres, pero con deformidades que no podía explicar, como si hubieran sido retorcidos y moldeados por manos crueles. La multitud, invisible y difusa a mi alrededor, soltaba murmullos de aprobación, pero yo me quedé helado. No podía apartar la vista del presentador, del maestro de ceremonias sin rostro. Él no miraba hacia el público, pero de alguna manera sabía que estaba allí para mí. A cada movimiento, parecía acercarse más, a pesar de que no cambiaba de lugar. El espectáculo continuaba. Los actos se volvían más grotescos a medida que pasaban los minutos. Payasos que sacaban cuchillos de sus bocas y se apuñalaban entre sí, acróbatas cuyas articulaciones giraban en ángulos imposibles. Pero lo peor fue lo que sucedió cuando trajeron la jaula. La jaula apareció de la nada, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Dentro de ella, había algo que al principio no pude identificar.
Parecía humano, pero sus movimientos eran erráticos, espasmódicos. De repente, la figura se irguió y lanzó un grito desgarrador, aunque mi mente trató de convencerme de que solo lo imaginaba. La criatura en la jaula golpeaba los barrotes con fuerza, como si supiera que no tenía mucho tiempo. El maestro de ceremonias giró hacia la jaula, alzando una mano con un gesto sutil. De inmediato, la figura dejó de moverse, cayendo al suelo en una posición retorcida y antinatural. Fue entonces cuando algo en mi interior cambió. Ya no era solo un espectador. Sentí que el aire a mi alrededor se cerraba, como si la carpa misma hubiera decidido atraparme. Todo en mí gritaba que debía irme, que no estaba destinado a estar allí, pero mis piernas no respondían. El presentador comenzó a caminar hacia mí. No hacia el público, no hacia ningún otro espectador, sino directamente hacia mí. En ese momento, los detalles de la audiencia que me rodeaba se volvieron más claros. Figuras inmóviles, más parecidas a maniquíes que a personas. Rostros sin vida, ojos vacíos que no parpadeaban. Estaban muertos. Todos ellos. El maestro de ceremonias seguía avanzando, su máscara inmutable, pero su intención clara. Estaba buscando algo, o a alguien, y yo era su objetivo. Cada paso suyo hacía que mi piel se tensara, como si mi cuerpo reconociera el peligro mucho antes que mi mente. Con un esfuerzo que casi me quebró, logré dar un paso atrás. Pero la carpa no era la misma por donde había entrado. No había salida, ni un atisbo del campo que conocía. Solo sombras alargadas y una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. En ese momento supe que ya no era un espectador. Había entrado en un juego macabro, y el circo, con su maestro de ceremonias sin rostro, me tenía atrapado. El aire dentro de la carpa se volvió denso, irrespirable. No había salida a la vista, y aunque sabía que debía correr, mis pies se sentían atados al suelo, como si estuviera enraizado a esa maldita tierra. El maestro de ceremonias se acercaba con cada segundo que pasaba. Sus movimientos eran lentos, calculados, pero se sentían ineludibles. En un último esfuerzo por liberarme, me giré bruscamente, con la esperanza de que algún rincón de la carpa me ofreciera una escapatoria. Lo que vi en ese instante fue mucho peor que cualquier espectáculo que hubiera presenciado hasta entonces. Las figuras que antes parecían parte de la audiencia, esos rostros sin vida y cuerpos rígidos, habían comenzado a moverse. Al principio, pensé que eran ilusiones de mi mente, fruto de mi miedo creciente, pero pronto se hicieron evidentes sus gestos, espasmos pequeños, cabezas que giraban en ángulos imposibles, manos retorcidas que ahora parecían buscar algo o a alguien. Mi cuerpo se sacudió de terror. No había una salida física visible, pero mi instinto me gritaba que tenía que moverme. Comencé a correr hacia el único espacio vacío que vi, una cortina oscura que colgaba al fondo de la carpa. Mientras avanzaba, sentí las miradas de esas figuras muertas seguirme, como si sus ojos vacíos pudieran ver más allá de sus propias limitaciones. No podía detenerme. Atravesé la cortina con el corazón en la garganta, y lo que me encontré al otro lado me golpeó como un puño. Era un laberinto de espejos, deforme y confuso. Los reflejos distorsionados me devolvían una imagen grotesca de mí mismo, mi cara alargada, mis extremidades más delgadas y retorcidas, como si me estuviera convirtiendo en una de esas figuras macabras que había dejado atrás. El suelo bajo mis pies crujía, aunque no parecía ser madera ni cristal. Era algo más, algo antiguo y seco. Los espejos no solo reflejaban mi imagen. Conforme avanzaba, veía otras formas, sombras que se movían entre los reflejos, figuras que me miraban desde ángulos imposibles. El pánico me estaba devorando por dentro. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a una trampa que no entendía del todo. Estaba en un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Este no era un simple espectáculo de terror. Era algo mucho más oscuro. El maestro de ceremonias ya no estaba a la vista, pero su presencia seguía pesando sobre mí. Podía sentirlo. Ese aire pesado y cargado, esa sensación de ser observado desde todos los ángulos, como si cada reflejo en esos espejos no fuera mío, sino una versión retorcida de lo que él quería que viera. Me deslicé entre los espejos, tocando algunas de sus superficies mientras buscaba una salida.
pero al tocar uno de ellos, sentí algo frío y húmedo. Mi mano se quedó pegada por un segundo, y cuando la retiré, vi que había dejado una huella oscura, como si la propia esencia del espejo me hubiera contaminado. Traté de ignorarlo y seguí adelante. Fue entonces cuando escuché un sonido, uno que no podía ignorar. Era un goteo constante, un chasquido húmedo que resonaba entre los espejos. Me detuve, intentando localizar su origen, pero era como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Avancé con cautela, los pasos cada vez más pesados, como si la gravedad misma quisiera impedir que me moviera. Finalmente, llegué a una sala circular, más amplia que el laberinto por el que había estado caminando. En el centro de la sala, vi algo que no podía haber previsto, una fuente. Pero no era una fuente común. Su agua era negra como el alquitrán y el sonido de goteo provenía de ella. Pero lo peor no era el líquido espeso. Eran las figuras que rodeaban la fuente. Eran personas. O, al menos, lo habían sido en algún momento. Estaban inmóviles, sus cuerpos encorvados hacia adelante, sus manos extendidas hacia la fuente, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno de intentar beber de ella. Sus rostros estaban congelados en expresiones de sufrimiento, sus bocas abiertas, pero no salía ningún sonido. Parecían momias, secas y vacías, pero algo en sus ojos, o en lo que quedaba de ellos, seguía moviéndose. Retrocedí lentamente, sintiendo que había tocado el borde de algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el maestro de ceremonias apareció en el borde de la sala, como si hubiera salido de la nada. Su figura alta y oscura se erguía con una autoridad imposible de ignorar. La máscara blanca que cubría su rostro seguía inmutable, sin ojos, sin expresión. De repente, todas las figuras alrededor de la fuente comenzaron a moverse al unísono. Lentamente, casi como en cámara lenta, se levantaron de sus posiciones encorvadas y comenzaron a caminar hacia la fuente, sus pies arrastrándose sobre el suelo polvoriento. Al principio, pensé que iban a beber de ella, pero entonces noté que sus ojos se habían fijado en mí. Eran ellos, no el maestro de ceremonias, quienes ahora me tenían en la mira. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impedía. Era como si la sala misma hubiera cobrado vida y la fuente comenzaba a atraerme hacia su centro. Sentí que mis pies se deslizaban involuntariamente y cada vez que intentaba resistirme, más fuerza parecía ejercer sobre mí esa extraña gravedad. Los cuerpos que me rodeaban se acercaban cada vez más, sus dedos huesudos extendidos hacia mí. El maestro de ceremonias alzó una mano. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para hacer que todo a mi alrededor se detuviera. Los cuerpos se congelaron en su lugar, como si hubieran sido puestos en pausa. Solo entonces noté algo aún más aterrador, detrás de él, la carpa había desaparecido. Lo que había ahora era un vacío absoluto, una oscuridad tan densa que parecía tragar la luz. El maestro de ceremonias inclinó la cabeza hacia mí, como si estuviera invitándome a dar el siguiente paso. Sentí su intención, aunque no podía escuchar su voz. Algo dentro de mí sabía que estaba a punto de tomar una decisión que no podría deshacer. En ese momento, la fuente negra comenzó a burbujear y la superficie del líquido se agitó. De ella emergió una mano. No una mano humana, sino algo más grotesco, una mezcla de carne y sombra. La mano se alzó hacia mí, y con cada segundo que pasaba, sentía que mi voluntad se desmoronaba. La mano que emergía de la fuente no era de este mundo. Alargada y delgada, su piel parecía retorcida como si hubiera sido quemada y luego curada de forma grotesca. No era un movimiento rápido, sino más bien deliberado, como si esa cosa estuviera disfrutando cada segundo en que extendía su alcance hacia mí. Mi cuerpo no respondía. Quería correr, escapar de esa sala llena de seres espectrales y del maestro de ceremonias, pero algo, una fuerza invisible, me mantenía clavado al suelo. La mano se acercaba, y por más que mi mente gritara que debía moverme, mis piernas no se lo permitían. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y desesperación que me envolvía. El maestro de ceremonias no hizo ningún gesto, no emitió sonido alguno, pero su mera presencia era suficiente para mantenerme atrapado en ese horror.
Mientras la mano se alargaba, saliendo completamente del líquido negro y viscosa, un segundo brazo la siguió, y luego un rostro. Era indescriptible, una amalgama de sombras y carne, como si la criatura hubiera sido formada de todos los miedos que alguna vez habíamos imaginado. Cuando el cuerpo completo de esa cosa se alzó de la fuente, su forma parecía cambiar con cada parpadeo. Primero parecía humanoide, pero al siguiente segundo se transformaba en algo aún más monstruoso. Y, sin embargo, lo más aterrador era que en su mirada vacía había algo reconocible. Había algo en esa figura que no pertenecía solo a ese lugar, algo humano, o que alguna vez lo fue. El maestro de ceremonias dio un paso hacia mí. Mi respiración se volvió más rápida, y comencé a sentir que mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. ¿Qué era lo que buscaban de mí? ¿Por qué no me había matado ya esa cosa? Todo lo que sabía era que había caído en una trampa, una diseñada no solo para atrapar mi cuerpo, sino también mi alma. De repente, la figura monstruosa de la fuente se lanzó hacia mí. Sus movimientos no eran rápidos ni violentos, pero eso no hacía menos aterrador su avance. Cada paso que daba resonaba en la sala, y con cada uno de ellos sentía que mi cordura se desmoronaba un poco más. Cuando finalmente estuvo a unos pocos centímetros de mí, su rostro, si es que se le podía llamar así, se inclinó hacia el mío. El hedor que emanaba de su cuerpo era insoportable, un olor a podredumbre y muerte que casi me hizo vomitar. Pero lo peor vino cuando esa cosa habló. No usó palabras. Fue más bien una sensación, un zumbido en mi mente que transmitía un mensaje claro: tú perteneces aquí. De repente, todo en la sala comenzó a cambiar. Las figuras inmóviles que rodeaban la fuente empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez no me miraban. En su lugar, comenzaron a caminar lentamente hacia el maestro de ceremonias. Sus cuerpos secos y arrugados se retorcían mientras avanzaban, como si un impulso invisible los empujara hacia él. El maestro de ceremonias alzó ambas manos, como si estuviera convocando algo. Y entonces, las figuras se arrodillaron ante él. Era como si lo veneraran, como si él fuera su líder, su dios en ese oscuro y retorcido mundo. Fue en ese momento cuando entendí que no era solo un espectáculo lo que estaba presenciando. Era un ritual. Algo mucho más antiguo y malvado de lo que mi mente podía comprender. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, la criatura de la fuente me agarró. Sentí su tacto frío y húmedo sobre mi brazo, y un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Todo se volvió borroso, como si el aire mismo me estuviera sofocando. Entonces, algo cambió. El maestro de ceremonias dio un paso hacia mí, y en ese preciso instante, la criatura de la fuente me soltó. Retrocedió, como si el maestro tuviera algún control sobre ella. Aunque su rostro seguía oculto tras esa máscara blanca, sentí que me estaba observando, midiendo cada uno de mis movimientos. Las figuras arrodilladas comenzaron a levantarse lentamente. Sus cuerpos se estiraban y alargaban de formas imposibles. Se transformaban en algo más parecido a la criatura que había salido de la fuente. Uno a uno, se acercaron al maestro de ceremonias, pero no se detuvieron. Pasaron a su lado y comenzaron a rodearme. Era como si estuvieran esperando algo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapado en un círculo de figuras deformes, con la criatura de la fuente a un lado y el maestro de ceremonias al otro. No había salida. No había escapatoria. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la sala, donde la fuente había estado, apareció una luz. Era tenue, apenas visible, pero lo suficiente como para llamar mi atención. Las figuras a mi alrededor también parecieron notarla, ya que comenzaron a moverse hacia ella. La luz crecía poco a poco, iluminando la sala con un brillo antinatural. El maestro de ceremonias se volvió hacia la luz. Parecía reconocerla, como si supiera lo que significaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, las figuras comenzaron a caminar hacia ella. Sus cuerpos se deformaban aún más con cada paso, como si estuvieran siendo atraídos por la luz y consumidos por ella al mismo tiempo. La luz siguió creciendo hasta que todo a mi alrededor se desvaneció. Las figuras,
La criatura de la fuente, el maestro de ceremonias, todo desapareció en un parpadeo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de pie en el centro de la carpa. Todo estaba en silencio. Las luces del circo brillaban como si nada hubiera ocurrido. Pero algo dentro de mí había cambiado. Podía sentirlo en lo profundo de mi ser. Había visto algo que no debía haber visto. Había presenciado algo que no podía olvidar. Y sabía que, aunque había escapado esta vez, el circo de medianoche volvería a encontrarme. El circo me dejó marcado. Podía sentirlo cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba alejarme de aquel recuerdo. Había algo que no me soltaba, una conexión invisible que me mantenía atado a esa oscura experiencia. No había escapado, no del todo. Mi vida después de aquella noche se volvió extrañamente monótona. Trabajaba, comía, dormía, pero todo me parecía falso, como si ya no perteneciera a este mundo. Las semanas pasaron, pero la sensación de que algo estaba acechándome no desapareció. Era como si una sombra se hubiera apoderado de mi mente, siempre presente, aguardando. Pero lo más extraño era que, por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en el circo. Esa carpa negra, el maestro de ceremonias, las figuras deformes y, sobre todo, la fuente. Sabía que había algo que aún no entendía, una pieza del rompecabezas que me faltaba. Una noche, no mucho tiempo después, decidí regresar. No fue una decisión consciente, más bien una fuerza que me empujó a hacerlo. Sabía que era peligroso, que estaba jugando con algo mucho más oscuro de lo que mi mente podía comprender. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Llegué al lugar donde recordaba haber visto el circo por última vez. Era un descampado solitario, rodeado de árboles. El viento soplaba frío y todo parecía más oscuro de lo normal, como si las sombras hubieran ganado terreno. Pero esta vez, no había carpa. No había luces, ni ruidos, ni la extraña atmósfera que me había envuelto la vez anterior. Todo estaba vacío. Me sentí estúpido por haber esperado encontrar algo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, lo vi. Una pequeña llama, apenas visible, titilaba en la distancia. Era una luz tenue, pero suficiente para atraerme hacia ella. Mi corazón se aceleró de inmediato. Sabía lo que significaba. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar hacia la luz, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi pecho con cada paso que daba. A medida que me acercaba, la luz comenzó a crecer. No era una linterna ni una fogata. Era algo más etéreo, como si no perteneciera a este mundo. Y entonces lo vi, el circo. La carpa había vuelto a aparecer, de la nada, exactamente igual que antes, con su lona negra y sus luces pálidas que apenas iluminaban la entrada. Me detuve por un segundo, preguntándome si realmente debía entrar. Todo en mi cuerpo me decía que diera la vuelta y huyera, que esta vez no saldría con vida. Pero la fuerza que me había traído aquí no me permitió dar marcha atrás. Traspasé la entrada. El interior de la carpa era como lo recordaba, vasto, oscuro, con una ligera sensación de irrealidad en el aire. Caminé con cautela, esperando que en cualquier momento algo saltara sobre mí. Pero no fue así. En lugar de eso, el silencio absoluto me envolvía. Ni siquiera podía escuchar mis propios pasos. Parecía que la carpa había absorbido todo sonido. Al fondo, donde antes estaba la fuente, se encontraba el maestro de ceremonias. Esta vez, no estaba rodeado de figuras deformes ni de sombras. Estaba solo, de pie, esperándome. A pesar de la distancia, podía sentir su mirada clavada en mí, incluso a través de su máscara blanca y sin rasgos. Mis piernas temblaron, pero seguí adelante. Cada paso que daba hacia él se sentía como una sentencia, pero no podía detenerme. Algo en su postura me decía que esto era lo que él había estado esperando. Yo había vuelto por mi propia voluntad, y eso lo complacía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el maestro de ceremonias levantó una mano. La luz de la carpa parpadeó por un segundo, y la fuente de antes volvió a aparecer a su lado. Esta vez, sin embargo, no emanaba aquel líquido oscuro y viscoso.
En su lugar, el agua era cristalina, casi luminosa. Fue entonces cuando lo entendí. El circo no era un simple espectáculo, no era solo un juego de sombras y horrores. Era una prueba. Cada persona que entraba en ese lugar se enfrentaba a su propio miedo más profundo, y yo no había sido la excepción. El maestro de ceremonias no era solo un espectador, él era el juez de todas las almas que se atrevían a cruzar las puertas de ese oscuro reino. La fuente se agitó de nuevo. Esta vez, algo salió de ella, pero no era una criatura monstruosa ni una figura espectral. Era yo. Mi propio reflejo emergió del agua, pero no era un reflejo exacto. Era una versión distorsionada de mí, un doble que se había quedado atrapado en ese lugar, aguardando mi regreso. El maestro de ceremonias inclinó la cabeza, como si estuviera invitándome a acercarme a la fuente. Lo entendí. Esta era mi última prueba. Tenía que enfrentarme a mí mismo, a lo que había dejado en ese lugar la primera vez que entré. Di un paso adelante y me acerqué a la fuente. Mi reflejo me miraba con una mezcla de miedo y rabia. Era yo, pero no era yo. Era todo lo que había temido, todo lo que había negado, todo lo que me aterrorizaba enfrentar. Y en ese momento comprendí que no se trataba de vencer al circo ni de escapar de las criaturas. Se trataba de enfrentar mi propia oscuridad. Sin pensarlo demasiado, metí la mano en el agua. El frío fue insoportable al principio, pero lo soporté. Sentí como mi otra versión me agarraba, intentando arrastrarme hacia el agua, hacia ese mundo del que yo había escapado una vez. Pero esta vez, no me dejaría vencer. Luché contra él. Sentí como su fuerza aumentaba con cada segundo, pero me aferré con todo lo que tenía. No podía permitir que esa versión oscura de mí mismo tomara el control. Con un último esfuerzo, lo arrastré fuera de la fuente. Todo cambió en ese momento. La carpa desapareció. El maestro de ceremonias, la fuente, mi doble, todo se desvaneció en un instante. Me encontré solo, de pie en el mismo descampado donde había empezado todo. El aire estaba tranquilo, el cielo oscuro, pero el circo ya no estaba. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había enfrentado lo más oscuro de mi ser y de alguna manera había sobrevivido. Pero el circo de medianoche no era solo un lugar físico. Era un concepto, una idea, una prueba que siempre estaría ahí, esperando al siguiente alma que se atreviera a cruzar sus puertas. Y aunque había sobrevivido, sabía que el circo nunca realmente se iba. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.